recibe, quien nos ministra es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les habla el pastor Carlos Hernando Castellanos, y también yo necesito ser edificado, formado, preparado para que la palabra se cumpla en nosotros. El tema de esta hora es liberándonos de ataduras y maldiciones. Usted dirá, ¿cómo así que tenemos que liberarnos? Ya no fuimos libres, ya no fuimos desatados. Hay ciertas áreas de nuestra vida que el enemigo se ha aprovechado para mantenerlas ahí cautivas. Esto no quiere decir con lo que vamos a estudiar que usted está condenado, que usted está perdiendo su salvación. No, hay otras cosas que ni nosotros mismos las conocemos, pero el Espíritu Santo nos va a dar la revelación, nos va a ministrar qué hay que romper, qué hay que cortar, qué hay que cancelar de toda esa carga que llevamos, de todo ese pecado. Hay muchas personas y constantemente recibo llamadas, visitas, que quieren conocer cómo salir de esa situación que viven. Unos están vacíos, ansiedad, otros tienen problemas desde pequeños y llevan años en las cosas de Dios, años en los caminos del Señor, años buscando de Él, y son personas preparadas académicamente, con estudios superiores muy altos, pero no soy yo el que hago la obra, es el Señor por medio de su bendita, gloriosa y poderosa palabra. Y para eso vamos a estudiar la Biblia. Los invito para que ahora allí, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, lo que el Señor nos quiere enseñar. Todo impedimento, todo obstáculo, Señor, todo lo que no nos deja escuchar la voz divina, lo que no nos deja recibir ese cambio, la transformación, y nos disponemos, que tienen la unción para hacer milagros. La Biblia nos enseña que quien hace cosas extraordinarias se llama Jesús de Nazaret, dado por el Padre y el Espíritu Santo que nos ministra. Señor, despéjanos, por favor. Quítanos, Señor, esa atadura que hemos traído también por años, de seguir mirando al frente y no buscando arriba, no dependiendo de lo que tú quieres enseñarnos y ministrarnos. Señor, que nuestros sentidos físicos y espirituales estén dispuestos, atentos, para recibir la única verdad, la verdad de Jesucristo, la verdad que está escrita, la palabra del poder y la autoridad. Señor, aquí estamos. Queremos ese cambio, queremos la restauración. Espíritu Santo, tú eres el único que conoces y sabes en dónde nos encontramos, en una condición, Señor, en la cual no podemos examinarla por sí mismos, ni los demás la pueden conocer, ni aún los psicólogos ni los psiquiatras. Pero tú sabes de qué manera, Señor, desenmascarar lo que está allí causando tanto daño y sacarlo a la luz. Gracias te damos, Señor, que tu palabra nos cure, nos transforme, nos renueve y nos haga libres en el Santo Espíritu. Amén y amén. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Oiga, la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, no la voluntad de una institución, del gobierno, de la familia. Dice, y agradable y perfecta. Amén y amén. Siéntese a tanto los que estaban aquí como están en sus casas y dispóngase para recibir lo que Dios nos enseña. Quiero leerle en la otra versión también lo que habla la misma porción. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Hay un título grande
El tema de nosotros es liberándonos de ataduras y maldiciones, o quebrantando, destruyendo, como quiera decirle usted. Entonces dice acá, así es la nueva vida, dice en la otra versión que yo tengo. Aquí dice, en la versión normal, deberes cristianos. Dice el versículo 1, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, oiga, primeramente, eso no lo podemos negar. La misericordia de Dios ha sido inmensa, amplia. Ha tenido paciencia con nosotros, nos ha soportado, nos ha aguantado y nos sigue amando. Pero no quiere decir que por el hecho de que Él es tan agradable, tan paciente, tan amoroso, tenemos que abusar, tenemos que ignorarlo, no podemos continuar en la misma condición. Dice, ha mostrado tanta misericordia. Dice el apóstol Pablo, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Oiga, el apóstol Pablo hace una recomendación bien clara, que entreguemos todo nuestro ser. ¿Y cómo es entregarlo? Decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo quiero que me enseñes, me moldees, me edifiques, me guíes, me libertes de todo aquello que no me deja recibir bendición, que no me deja caminar conforme a tu gloria, a tu gracia, que no me deja vivir la vida que tú, Señor, quieres que yo lleve. ¿Por qué le decimos que lo libere? Porque hay un enemigo que no quiere que usted tenga una transformación, un cambio, una renovación de todo su ser, para que disfrute de la, como dice el delgamos, ¿sí?, de esa condición en la cual Él nos mantiene oprimidos, cautivos. Muchas personas, digo muchas porque ha sucedido, han acudido no a mí, sino al mismo Dios de toda gloria, para que los oriente, los guíe, para poder salir de esas ataduras, de esas maldiciones, de eso que el enemigo nos ha mantenido allá por mucho tiempo. Usted me puede decir, pastor, entonces, todo el tiempo que yo he llevado, todos los años que conozco de Dios, o sea que yo estoy en pecado, yo estoy mal. No. Lo que pasa es que, como Él sabe, nuestro adversario, que cuando una atadura se rompe, una cadena se explota, un grillo no lo puede resistir Él, porque Dios lo destruye, entonces no le conviene que seamos libres y que tengamos pleno conocimiento de los milagros, de las maravillas, de la grandeza de lo que Dios quiere para usted y para mí. Entonces dice, y sigue diciendo la misma Biblia ahí, en el libro de Romanos, dice, tiene que ser un sacrificio vivo a Dios. Oiga, ¿y qué significa sacrificio? Que yo estoy dispuesto a hacer lo que Él tiene estipulado en la palabra, a cumplir su voluntad, a caminar en lo que el Espíritu Santo me enseña. Salgamos de esa mentira ya, de ese engaño en la cual hemos vivido. Yo hago mi vida a mi manera, yo creo en Dios como me parece, yo leo la palabra para entenderla como me es adecuado. No, mi hermano, no, mi hermana, Dios no quiere eso. La otra, no, es que el pastor tal dijo tal cosa, es que el pastor otro dijo aquello, es que mi pastor. Y muchas veces caemos en ese error. Mi pastor. ¿Cuál pastor? ¿Cuál hombre o cuál mujer le pertenece a usted? La Biblia me enseña, cuando habla ya en Lucas, cuando habla en Mateo, en el capítulo 5 y 6, sobre la forma que el Señor les enseñó a los discípulos a orar. Y la primera expresión que deja el Señor dice, Padre nuestro. Oiga, no dice hombre nuestro, familia nuestra, Padre nuestro. En otras partes de la Biblia dice Padre mío. Dios es nuestro Padre, también dice. Entonces mire que usted y yo tenemos que ya
empezar a entender que esa persona, sí, así sea que lo haya buscado Dios, sea hombre o mujer, para que usted conociera la verdad, no es suyo, no le pertenece, no tiene autoridad, no tiene carácter sobre nosotros. Lo he enseñado muchas veces, lo he dicho. ¿Cuántas personas dicen, mi madre espiritual, mi padre espiritual? ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que le llevaron las buenas nuevas. Sí, maravilloso. Reconocer, sí, de lo que Dios hizo a través de esa persona, pero ella no es nada suyo. Es Dios. Dios es mío. Yo soy su hijo. Cada uno de ustedes es su hija. Eso es diferente. Entonces, miren, lo que nosotros tenemos que ofrecer un sacrificio vivo. Vivo al Padre nuestro. Vivo al Creador. Y cuando dice que un sacrificio vivo quiere decir que yo tengo que entender, que tengo que someterme, que tengo que ir, que tengo que creer. Sigue diciendo. Dice, esta ofrenda que en su vida debe estar dedicada solamente a Dios. Oiga, esta forma de vivir, esta forma tiene que ser dedicada, entregada a Él. Hago una aclaración. Con lo que estoy enseñando y lo que nos está mencionando, no quiere decir que esté en contra de papá, de mamá, del esposo, de la esposa, de las autoridades. Pero por encima de ellos, primero es Dios. La vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Su vida tiene que estar dedicada a Él. Ese problema de doctrinas, de iglesias, de sitios como se llamen, es que usted pertenece acá, es que usted tiene que hacer tal cosa. Les imponen, les obligan. Los hermanos los quieren conducir a que hagan lo que el hombre desea y anhela. Doctrina cerrada. Pero aquí me dice la Biblia, tan lindo que el Señor habla por medio de su apóstol, dice, esta ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder ver. La ofrenda de su vida tiene que estar dedicada a Dios. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón tiene que ser para el Señor. Tengo que dedicarle a Él todo. Yo voy al templo por agradarle a Dios. Yo tengo un hogar para agradarle a Dios. Yo camino y voy por las calles o donde sea, ¿verdad?, para agradarle a Dios. No a los demás, mire. Entonces, tenemos que salir de ese error en el cual el enemigo nos ha hecho creer que yo soy sometido a los caprichos humanos y más en la parte espiritual al hombre. No fue el pastor, no fue el apóstol, no fue el predicador tal, no fue Fulano el que murió por mí, el que tomó el lugar en la cruz del Calvario. Yo he reconocido, he admirado y de verdad estoy agradecido con Dios por grandes hombres que Él usó. Oiga, cuidado, grandes hombres que Él usó para enseñarnos, para transmitir la verdad. Pero no son mi Dios. No ocupan el primer lugar en mi vida, sino es el Dios Padre, su Hijo amado Jesucristo, el Espíritu Santo y su bendita palabra. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuántos estamos cautivos? ¿Cuántos traemos ataduras, temores, sustos? Porque en lugar de darnos voz de aliento, traernos un aceite para que nuestra vida sea diferente, nos han sometido a caprichos, a documentos, a palabras terrenales. Sigue diciendo, mire, en el mismo versículo 1, esta clase de adoración es la que, miren tan lindo, esta clase de adoración, dice, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No son los sacrificios terrenales. Uno escucha continuamente, y hoy recibía precisamente un video, ¿sí?, sobre
Había en un estudio de televisión una discusión, por decirlo de esa manera. Había un pastor, los dos locutores y una persona que estaba en pecado. Pero miren que la Biblia me dice que esa oración realmente tiene que tener sentido. Y en lugar de que tuviera sentido como tal lo que Dios establece, se pone uno a contender, se pone uno ahí a discutir. No, la palabra tiene claridad, la palabra es efectiva, la palabra es única. Y lo que Dios dice en la Escritura, lo que es pecado, pecado es, y de ahí no podemos salir de ese lugar, no podemos cambiar. Y decía esta persona, o el que estaba en pecado, es que yo soy buena gente, no insulto a nadie, yo hago buenas obras, todo. Pero la Biblia me dice que no es por obras para que nadie se llene de orgullo, de altivez, sí, de vanagloria. Sino es con una entrega total de nuestro ser. Sigue diciendo aquí el versículo 2 en la otra versión. Dice, no vivan según el mandato de este mundo, el modelo de este mundo. Dice, no vivan según el modelo, oiga, de este mundo. Y nosotros, pero nos cuesta seguir el modelo de Jesucristo. Nos cuesta entender y comprender que Él tiene la razón, que Él tiene el poder. Todo lo que estamos escuchando, las grandes organizaciones, por eso es que se oponen, ¿sí?, mundiales, están en contra de la palabra, porque saben que la palabra tiene la razón, que la palabra les dice la verdad, la palabra los desenmascara, la palabra los descubre. ¿Cuánto vemos hoy en día todos esos modelos, ¿sí?, de personas que se lucen sacando esas banderas, sacando todo eso de diferentes colores, no de uno, 7 colores? Y la Biblia no aprueba, no valora. Otros, sí, están siguiendo el modelo del mundo, vivir como les provoca, en fornicación, tener relaciones antes del matrimonio. Y la explicación es, fulano lo hace, resulta que tal cosa, los médicos lo dicen, tenemos que tener para que me cure, para que me sane. No, la Biblia no enseña eso. Entonces miren que la palabra dice que no sigamos el modelo de este mundo. ¿Cuál es el modelo de este mundo? Beber, prostituirse, drogarse. El modelo de este mundo es estar en rebeldía, estar en contra de Dios. Miren, si usted analiza cuidadosamente cuántas ataduras traemos de atrás por causa de haber seguido modelos de casa, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, contornos, sociedad. Tenemos que romper, tenemos que cortar esos modelos. Entonces dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Oye, mejor demos la oportunidad, en cierta forma, por decirlo de esa manera. Démosle al Señor la libertad para que Él nos muestre en dónde estamos mal y que Él tome el control de todo nuestro ser, mente, ojos, oídos, boca, corazón, carne. Entonces miren que la Biblia nos enseña claramente. Y eso que estamos apenas, por decirlo así, en la introducción. Miren toda la enseñanza que la Biblia revela. Dice, mejor es que dejen que Dios transforme su vida. Oiga, y muchos no quieren. No quieren que Dios no mejore su vida. Están contentos con el trago, con el pecado, con las discotecas, con las tabernas, con las pintas, con todo aquello que el mundo ofrece, pero que es en contra de Dios. ¿Cuántos corren, cuántos acuden? ¿Sí? Lo que les ofrece el comercio, la industria, pero no en dirección a Dios. Entonces miren que Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, quiere hacer cosas maravillosas en su pueblo, en sus hijos, en sus escogidos.
¿Cuál es la excusa que siempre sacamos? Es que las iglesias cristianas, es que los pastores me quieren cambiar, están equivocados, están confundidos. Eso no es así. Son legalistas, extremistas, bueno, y todos los términos que el enemigo coloca. Pero nos cuesta decir, ¿qué nos enseña la palabra divina? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿En dónde estamos atrapados que el enemigo no nos ha soltado? Sigue diciendo el mismo versículo: mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Amén. Entonces, este versículo nos conduce a ¿qué? De que podemos nosotros orar y pedir al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú sabes de mí que no te agrada? Te pido y te ruego que cambies, transformes, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Qué es lo que te agrada a Dios? ¿Qué hay en mí que tú no lo apruebas? ¿Qué hay dentro de mi casa, dentro de mi familia, que no nos deja ver la bendición? Que no nos deja salir de este mundo en el cual estamos con tantos problemas. Eso es entregarle el señorío a Él. Eso es entregarle el gobierno de todo mi ser. Y dispuestos a obedecer. Deseosos de que la palabra nos exhorte, nos redarguya, nos saque de la equivocación y nos lleve a ese cambio, nos lleve a esa transformación. Me gusta a mí lo que dice, vuelvo. Pero es que me quedo muchas veces en un solo versículo cuando la palabra me ministra, me habla. ¿Sí? No es el hombre el que me impone. Yo estoy diciendo aquí, mire, hermano, usted tiene que hacer tal cosa. Usted tiene que cambiar y obedecerle es porque sí. No, la Biblia me está diciendo, me está enseñando. Dice, agrádele a Dios. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Mejor dejemos que Dios transforme esta vida. Ya se le decimos, Dios, no. Yo quiero seguir lo mismo. Tal vez no lo expresemos verbalmente, pero en el pensamiento, las acciones, la carne. Yo no quiero dejar el pecado, yo no quiero dejar el adulterio, yo no quiero dejar la fornicación, yo no quiero dejar la mentira, yo no quiero... Miren, porque nos da miedo soltarnos en las manos de Dios para que nos transforme, nos cambie, haga cosas nuevas, agradables. Y eso lo coloca un enemigo que es, valga la redundancia, el enemigo del ser humano, el enemigo del hogar, el enemigo de la empresa, el enemigo de la salud, el enemigo de la vida, el enemigo de la humanidad. No, yo no voy a dejar eso. No, yo no quiero. ¿Cuántas personas están en adulterio y fornicación? Quieren bendición, pero no quieren sujetarse. No quieren caminar en la dirección que Dios nos estipula. ¿Cuántos están siendo personas usadas por el diablo para causar engaño, corrupción? Entonces mire que el Señor dice, dejen que Dios los moldee, dejen que Dios transforme su vida, que Dios cambie su manera de pensar. Dice que Dios transforme todo su ser con una nueva manera de vivir, de pensar, de actuar. ¿Sí? Dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Cuando yo suelto el pecado, cuando yo me pongo en la mano del Señor, cuando yo digo, Señor, obra, interviene, Él tiene libertad para entrar a mi ser. El Espíritu Santo puede limpiar, puede sacar, puede destruir lo que yo no puedo humanamente, porque lo he autorizado, lo he aprobado. Dios se cuenta cómo es respetuoso con nosotros. Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es delicado, Dios es lleno de misericordia. Si Él quisiera, sí, pero como Él no quiere robots, no quiere máquina, podría cambiarnos como Él quiere. Pero Él nos da libertad, libre albedrío, para que usted y yo le digamos, Señor, aquí estoy. Ven y transfórmame, ayúdame. Yo solo, en mi carne, en lo que he llevado, Señor, no puedo realizarlo, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo por mis propios medios. Pero eso pido tu ayuda, por eso pido
tu presencia, por eso pido tu amor, tu misericordia. Y miren lo que dice, estamos hasta ahora en 2 versículos nada más. Y todo lo que nos enseña la palabra, todo lo que nos ministra. Dice, Dios quiere, y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Dios quiere lo bueno para usted, lo perfecto para usted, para su familia, para su casa. Pero si nosotros, como dice el pasaje, la misma porción anteriormente, en el mismo versículo, yo le pido a Él que lo haga. Si yo me dispongo a decirle, Señor, hazlo, venga, Señor, enséñame, entonces Él lo va a realizar. Oiga, Dios quiere lo bueno para usted, lo bueno para los suyos, lo bueno para mí. Y algo más, dice, y perfecto. Bueno, pero y el cuento de uno es que yo no puedo ser perfecto, yo soy imperfecto. Claro que sí, eso es lindo. Pero vamos a decirle, Señor, tú sabes que yo soy imperfecto, perfeccióname conforme a tu palabra. Perfeccióname conforme tú lo tienes determinado. Perfeccióname, Señor, que llegue a ese nivel, a ese estado en que Jesús lo fue contigo. Y nos va a ayudar, ¿sí? Y me dice, y que sea todo agradable. Y qué lindo que podamos decir, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero que me vea como tu hijo, como tu siervo, tu sierva, como tu escogido. Yo quiero, Señor, que tú hagas lo que, Señor, ves en mí que no corresponde, esa persona, Señor, digna, pero con alegría, con gozo, de verdad sintiéndolo, no queriendo imponer. Bueno, sí, que me cambie Dios, bueno, sí, que Dios haga. No, que usted lo quiere, que usted lo siente, que usted lo experimenta, que usted le agrada de verdad salir de la condición en la cual ha permanecido por tantos años. Entonces miren lo que Dios hace, lo que Dios enseña, lo que Dios nos lleva. En estos 2 versículos me ha impactado lo que Dios me pide, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios me está enseñando para que no continúe, para que no siga en la condición que el enemigo por tantos años me ha tenido cautivo. Por ejemplo, una de las áreas que más abusa el enemigo es el rechazo, el menosprecio al ser humano. Y nos ha hecho creer que no valemos nada, que no somos nada. Pero cuando yo digo, Señor, Padre, ayúdame a cambiar, transfórmame, Dios del cielo. Señor, que haya un cambio de vida, pero no como yo quiero, sino como a ti te agrada. Todo eso en este par de versículos. ¿Sabe lo que es entender y comprender lo que Dios quiere para usted y para mí? Para mi persona, para mi familia, para la sociedad, para todos. Entonces nosotros deberíamos tener un tiempo de verdad de oración, de comunión, de intimidad con Dios, con base a estos 2 versículos que se nos aclara todo lo que Dios quiere y en la condición que hemos venido por tantos años y años. Esto no se va a lograr, hermano, mi hermana, con un psicólogo, con un psiquiatra. No se va a lograr, hermano, con que usted tenga la Biblia ahí debajo del brazo nada más, no. Se logra cuando yo leo la palabra, 2, la entiendo, 3, me dispongo para que el Señor empiece el trabajo, empiece la limpieza, la labor en mi propia vida. Pero también dispuesto a someterme a lo que Él va a realizar conmigo, no solamente por un día, sino hasta cuando Él nos llame a su presencia. Porque ese es otro problema. Personas piden liberación, consejo, sanidad, pero salen de esa reunión y vuelven a seguir en lo mismo. No le obedecen a Dios, no le obedecen a su palabra, pero si quieren cambios, si quieren prosperidad, si quieren sanidad, si quieren restauración.
si quieren milagros. Todo eso yo lo he visto y lo he escuchado. Y lo puedo enseñar porque Dios me conduce primeramente a hacerlo, ¿sí? Como persona, como siervo, como instrumento, pidiéndole que me ayude más y más. Y que el día de mañana, de lo que Él hizo conmigo, lo pueda enseñar, lo pueda transmitir, lo pueda aconsejar. ¿Cómo le voy a pedir a una persona que ande libre la palabra, le creo al Dios de toda gloria? Entonces, el milagro que hizo en mi vida, la respuesta que yo recibí, el cambio que he experimentado, me da libertad, autorización para dar testimonio y transmitirle a aquel que está cautivo. Pero yo le he creído a Dios, yo he confiado en Él. Entonces, miren lo que dice la palabra. Entonces, escuchemos bien lo que pasa cuando estamos, y con base a estos dos versículos. Todo lo que nosotros vivimos en el mundo físico está controlado por el mundo espiritual. ¿Desde qué momento está controlado? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Le entregaron el dominio. Ellos le entregaron el poder. Ellos le entregaron sus vidas. Ellos le entregaron todo lo que Dios les había consagrado y les había dispuesto. Adán y Eva se lo entregaron a las huestes malignas. Y desde ahí hemos arrastrado cantidad de situaciones adversas. Si usted lee cuidadosamente, allá en el capítulo, Génesis capítulo 3, cuando Eva habló con la serpiente, que es tipología de Satanás, cuando ella le expresó todo, y el enemigo la confundió, la engañó, y después hizo pecar a su esposo, porque eran casados ya, estaban como matrimonio porque Dios los bendijo, y comió él también. Y cuando se sintieron descubiertos, buscaron excusas. Dios les había entregado, si usted lee cuidadosamente el capítulo 1, versículo 28 de Génesis, Dios los bendijo, no los maldijo. Oiga, los bendijo. ¿A cuántos de nosotros, en lugar de darnos bendición en el hogar cuando nos casamos, vino esa bendición de papá o mamá, de la familia? En ciertos casos lo hacen unos por hipocresía, otros no con sinceridad, y otros como por cumplir un requisito humano. Pero que se viva, que de verdad lo transmita a uno, lo anhele, pocos. Y fuera de eso, ¿qué hizo Dios? Les entregó todo el paraíso, les entregó todo lo que había. Les dijo, ustedes van a administrar los animales del aire, de la tierra, de las aguas, ¿sí? Las plantas, se lo entregó. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ellos le entregaron a Satanás el dominio de lo que Dios les había entregado. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto puertas parecidas a lo de nuestros primeros padres y estamos arrastrando esa maldición? Si usted estudia cuidadosamente la palabra, toda esa maldición fue arrastrada hasta cuando vino Jesús de Nazaret, hasta cuando Él murió en la cruz por nosotros. Él resucitó, le quitó ese poder, ese dominio que tenía el maligno contra la raza humana. Entonces, por eso, el mundo se ha movido, ¿sí? Y ha estado controlado por un mundo espiritual, hasta cuando nosotros conocemos de la palabra, conocemos de Cristo, y tomamos la decisión de impedir, de cortar, de neutralizar, de anular lo que el enemigo ha hecho por nosotros. La palabra de Dios enseña que el ser humano sin Jesucristo como Salvador personal, estamos bajo ataduras de maldad. Sin el Señor, sin el Padre eterno, sin la revelación de la palabra, estamos atados, cautivos, oprimidos. Estamos en un mundo de maldad. Y por eso lo que hacemos, lo que pensamos, lo malo, lo que acolitamos, lo que aprobamos del pecado, es precisamente porque no tenemos al Señor. Otros dicen, y me podrán decir en ese momento, pastor, yo estoy en una iglesia,
pastor, yo acepté al Señor. ¿Y por qué siguen adulterio? ¿Por qué siguen fornicación? ¿Por qué siguen mentiras? ¿Por qué no obedece a Dios? ¿Por qué no se sujeta a la palabra? ¿Sí? El hecho de estar sentados acá, de estar en un sitio, llámese como se llame, ¿sí?, no nos garantiza que somos salvos ni que tenemos la entrada en los cielos, sino cuando nosotros obedecemos a Dios. Usted puede haber nacido en un lugar cristiano, en cuna cristiana. Usted puede haber tenido comunión, puede tener la cantidad de Biblias que sea, prestar un servicio en su congregación, pero si usted no se dispone y le obedece a la verdad, hermano, de nada le sirve. Entonces, el enemigo se aprovecha de eso. Yo conozco personas, ¿sí?, que prestan un servicio, son líderes, pero detrás de ese escudo que usan, la Biblia y el ministerio, hay cantidad de cosas. Alcohol. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Cuántos beben? ¿Cuántos consumen? Lean bien la palabra, lo que dice, lo que enseña el Señor. Él dice que hagamos la voluntad de Dios. Y Él dice en la palabra que los borrachos, que los que tienen alcohol, licor en su casa, no heredarán, no ingresarán al reino de los cielos. ¿Sí ven? El que está en su casa pero tiene un amante y viene y contamina su hogar, mira. El que aplaude el pecado de otros, le haya gracia, le sonríe al adulterio, a la fornicación, lo acepta en su casa, duerme con él, contamina las camas de sus hijos, lo que sea. Bueno, mira, entonces, hermano, sin Jesucristo como Salvador no somos nada. Y sin la obediencia a su palabra y la sujeción y a la voluntad, estamos perdidos. Estamos bajo ataduras de maldad. Y por eso practicamos, pensamos y actuamos en lo malo. Jesucristo dijo, miren lo que dice la Biblia en Juan 8:32. 31 y 32, ¿qué dice Juan 8, 31 y 32? Yo me sé esos dos veces, pero léanlo ustedes ya, léanlo. Abra la Biblia, para hacer la palabra divina, no para que venga a decir, ay, dice el pastor lo dijo, ay, no, usted tiene que tener la palabra, usted no puede confiar en mí, usted no tiene que tener la mirada puesta en mí, usted no puede pensar, ay, sí, el pastor hace milagro. No, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me enseña el omnipotente? Mire lo que dice, dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga, dijo, él les estaba hablando a aquellas personas que habían aceptado, que habían creído, que lo habían seguido al Señor. Oiga, aquí no dice que solamente eran los discípulos, no, judíos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Oiga, él lo dijo, si permanecen en el mundo, si permanecen con las autoridades de aquella época, no, si permanecen en mi palabra, lo que él dejó escrito, lo que él enseñó, lo que él estaba expresando, si permanecen. Entonces, hoy nos está diciendo a nosotros, ustedes permanecen en mi palabra, ustedes creen en mi palabra, ustedes se sujetan a ella, ustedes caminan en la dirección de ella. Oiga, nos dice acá, miren que nos dice, si vosotros permanecéis en los pastores, en los profetas, en los apóstoles, en fin, hombres, mujeres espirituales, van a ser libres. No, él nos dice, si permanecen en mí y en mi palabra. Oiga, él dice, si permanecen en mi palabra, dice, y luego dice, y conocer, dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La hemos escuchado, no lo sabemos de memoria, pero no queremos obedecer, no queremos esa libertad, no queremos el cambio,
Porque cuando empezamos en la fornicación, a usted lo hace diferente el trago, la fiesta mundana. ¿Sí ven? Entonces dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces cuando yo escudriño la palabra cuidadosamente, le creo al Señor, permanezco en ella, soy diferente. Salgo de ese mundo en la cual el enemigo me ha mantenido allí, en oscuridad, cautivo, engañado. Lo digo por experiencia. Yo viví en un mundo antes de conocer al Señor y pensaba que era muy feliz. Una discoteca, una taberna, fiestas entre familia, entre amigos, ¿sí? El trago. Y eso es lo que le hace creer a uno el enemigo. ¿Y cuántos todavía están? Ya salieron de ese mundo en parte, no en total, pero siguen guardando su poquito de alcohol, su poquito de vicio en la casa. Y el cuento es como, no me ve el pastor, no me ven los hermanos, no me ve la iglesia, y viene el cuento de otros, hasta aún de líderes religiosos que dicen, no se preocupe, por tomarse uno o una, usted no va a pecar, usted no se va a perder. Hermano, no se deje convencer, lea lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que está allá, el Señor enseñándonos lo que nos conviene y lo que no es agradable, como nos decía en Romanos capítulo 12. Entonces, hermano, bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo cuando somos confrontados con el poder de la verdad o de la palabra de Dios, ¿sí?, podemos experimentar la liberación, podemos experimentar el cambio. Pero cuando nos disponemos de verdad, cuando le pedimos al Señor que intervenga, ¿sí?, entonces dejamos de hacer lo malo, dejamos de cometer errores, de seguir con las equivocaciones, dejamos de traer costumbres que nuestros padres nos enseñaron, o la sociedad, y podemos comenzar una vida digna y nueva. Una vida digna y nueva, hermano. ¿Usted quiere una vida nueva? ¿Quiere una vida diferente? ¿Quiere un cambio? ¿Quiere ser liberado, desatado? Pobreza, escasez, enfermedades, miseria, pecados, inmoralidad sexual, accidentes. Entonces sométase a la palabra, créale al Señor, búsquelo a Él y al Señor, yo quiero un cambio. Solo conociendo a Jesucristo, oiga, solo conociendo a Jesucristo y estudiando la divina palabra, obedeciéndola a ella, mis hermanos, podemos ser verdaderamente libres de cualquier atadura, de cualquier yugo, de cualquier atadura, opresión, maldiciones que traemos solamente a través de Jesucristo y sometiéndonos a la verdad. Esto no es porque usted sea buena gente, esto no es porque usted asista a los mejores centros de enseñanza bíblica, si no le cree a ella. Usted puede estar allá, hermano, las 24 horas de rodillas, de esto, pero si usted está allá orando, pero si no le cree a la verdad, hermano, es igual. Pero cuando usted da ese paso, cuando usted confía en Dios, ¿se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? ¿Qué pasó con ella? Uno, la criticaban. Dos, se burlaban de ella, porque oraba, porque estaba confrontada con la verdad, porque quería una bendición de parte de Dios, porque quería un milagro, porque anhelaba y deseaba un hijo. ¿Y cuál fue la decisión de ella? Buscar a Dios. Y mire cómo el enemigo lo usa a él. Y la critica que está embriagada, o borracha, o con alcohol, como usted quiera llamarlo.
Y se burla todavía, dice, vaya allá, derramen su vicio. Pero lo que él no entendía era que esta mujer estaba clamándole a Dios, estaba en el espíritu, estaba de corazón allí buscando al Señor, pidiéndole el milagro, pidiéndole que Él escuchara. Si usted sigue leyendo el pasaje, sigue leyendo allí la Biblia, ¿sí? Allá en 1 Samuel, va a encontrar muchas respuestas sobre esta mujer. Ella no peleó contra su rival, ella no peleó contra su esposo, ella no peleó contra Elí. Ella se enfrentó a las tinieblas y obedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿La dejó en vergüenza? ¿Perdió ya el tiempo? ¿Salió derrotada? ¿Logró lo que quería? Sí, Señor. Ella obtuvo, ¿sí?, la bendición, la respuesta del Dios omnipotente, debido a su quebrantamiento, a su entrega, su obediencia, sujeción al Dios vivo, al Dios omnipotente. Entonces, hermano y hermana, miren que si nosotros queremos una respuesta especial, tenemos que buscar al Dios de la gloria, tenemos que acudir a Él, tenemos que creer en Él. Allí estaba el sacerdote Elí, pero ella no dijo, sacerdote, yo vengo a que me haga un milagro, vengo para que usted me solucione esa inquietud. No, ella tenía una relación, una intimidad con el Supremo Creador, y Dios en su gran misericordia le respondió, le contestó, le concedió. Oiga, ¿sabe lo que es eso? Y en la Biblia encontramos muchos testimonios de lo que Dios realizó cuando uno lo busca. Entonces, mi hermano, si nosotros de verdad tenemos a Jesucristo, estudiamos la palabra, la escudriñamos, le creemos a ella, hermano, muchas cosas que hay en nuestra vida van a ser rotas. Por ejemplo, hay opresión, hay tristeza, hay decepción, hay angustia, hay soledad, bueno, enfermedades se cortan y se rompen porque Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó, Jesús avergonzó al enemigo en la cruz para que nosotros viéramos la gloria de Él. También, hermano, cuántas cosas. Sigamos ahí analizando todo lo que Dios hace, hermano, todo lo que Dios desea. Mire esos dos versículos que estuvimos leyendo a continuación, Juan 8, 31, 32. Y si usted mira el versículo, bueno, el primero, el 31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, pero primero tenemos que creer, confiar, depende. ¿Por qué le digo? Los que habían creído en el primer paso, creer. Segundo, depender de la palabra, ¿sí? Y permanecer de la mano de Él. Y dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el versículo 36, así que si el Hijo, o sea Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo acepté a Jesús, me someto a la palabra, me dispongo a caminar en su voluntad, soy libre. Vienen cambios, vienen transformaciones, porque eso es lo que quiere Dios. Si yo le obedezco a lo que Él dice, dejo lo que le desagrada a Él, dejo el pecado, dejo las imitaciones, dejo lo que me han enseñado, dejo las costumbres de mi pasado, esos malos hábitos, esas costumbres. No es que yo nací así, es que yo fui formado así, es que vengo. No, usted tiene que dejarlas. No porque se lo digan los demás, sino porque la Biblia nos enseña, porque el Espíritu Santo nos está revelando. Entonces, miren, hermanos, cuántas cosas hay que nosotros tenemos que caminar en la bendición de Dios. ¿Qué dice allí el libro de Marcos, capítulo 9?
versículo 23. Marcos. Usted sabe de pronto esa palabra, tiene conocimiento, tiene revelación, tiene ya idea de todo eso. ¿Cuántos de nosotros a veces la ignoramos, la rechazamos, la dejamos afuera, no queremos obedecerla, no queremos caminar en la voluntad divina? ¿Sí? No. Miren lo que dice la Biblia claramente. Todo lo que nos enseña el Señor. Y por eso es que estamos en esa enseñanza, rompiendo, cortando, anulando, cancelando, ¿sí?, maldiciones, ataduras que hemos arrastrado. Entonces dice, miren lo que dice Marcos 9:23. Aquí había un padre que en cierta forma le estaba reclamando a Jesús, porque su hijo estaba enfermo, porque su hijo había sido perseguido por el enemigo para matarlo y destruirlo. Y le expresa que ya se lo había llevado a sus discípulos, y ellos no pudieron hacer nada. Pero dice el Señor acá, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, mire por el versículo anterior, el 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, muchas veces nosotros expresamos así, Señor, si quieres sanarme, si puedes hacer algo, si puedes hacer aquello. Entonces tenemos que salir de esa forma que estamos hablando. ¿Cómo estamos expresando? Con duda, con desconfianza de la verdad del poder de Dios. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Venga, le leo la otra versión. Aquí cuando otras hablan de otra manera, en el libro de Marcos 9:23, la Biblia me enseña, la Biblia me dice y me aclara muchos conceptos más. Dice la palabra del Señor en el 9:23 de Marcos. El 22 lo voy a leer. 22. Dice, muchas veces lo he traído, muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, dice acá, por favor, si puedes hacer algo. Me gusta la expresión cuando dice, por favor. Y a veces nosotros queremos imponerle a Dios. Queremos que Él haga lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene. Y pocas veces, Señor, por favor, Señor, si te agrada, tú que conoces todo. Entonces le dice acá, mire, tremendo. Le dice, es que la palabra es clara. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ahora viene la respuesta de Jesús. Mire cómo le contesta a él. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Oiga, ¿por qué? Porque había una duda en él. Había desconfianza, inseguridad. Y el Señor le hace una aclaración muy directa. No vuelvas a decir, no vuelvas a repetir, no diga lo mismo. Dice, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Entonces, si yo creo en Dios, como me dijo en Juan 8:31, si yo creo en su palabra, permanezco en ella, voy a ver la respuesta, voy a tener solución. Las ataduras, las maldiciones, todo lo que he arrastrado por tantos años, por tanto tiempo, de mis ancestros, de mi sociedad, del territorio, de la región donde viví, de las empresas, lo que sea, Dios me lo va a revelar, me va a dar la visión
y voy a tener la autoridad para destruir, para derribar, para anular, para quitarle todo derecho legal que el enemigo se ha levantado en mi vida. Yo les he comentado, de hecho, todo lo que nos ha tocado hacer a nosotros, o en el caso de ese servidor, romper maldiciones de vicios, adulterio, fornicación, borracheras, parrandas o fiestas y muchas cosas más que están escritas en la palabra. He ido a la presencia del Señor para que me revele, me dice, y pedirle que rompa, corte. ¿Qué les decía en las enseñanzas de estos días a otros hermanos? Yo venía de una raíz, de una atadura, de una enseñanza de la casa. Dos épocas especialmente, Semana Santa y diciembre. Una, en Semana Santa, nos despertaban, nos levantamos y lo primero era alcanzarnos una copa de vino. En diciembre, igual, que para celebrar una copa de vino. ¿Dónde comenzó la raíz? ¿Dónde se inició esa atadura? Desde allá, desde la cuna, desde allá, desde mi casa. Y llegué a ese estado después de consumir bastante alcohol. Había una raíz. Y el Señor nos dio la autoridad para romperla, cortarla, anularla y no. Pero no es porque me lo impuso un pastor, porque me confrontó una iglesia. El mismo Señor me dice en su palabra que los borrachos, que los que consumen alcohol, cualquier tipo de alcohol, no heredan, no entran, no ingresan al reino de los cielos. ¿Y cuántos veníamos atados? Yo venía atado de eso. Yo iba en una condición que el enemigo había tomado ventaja en mi vida para hacerme creer que la fiesta, que el vicio, que el alcohol era la felicidad, era la alegría, era la transformación, el cambio en mi vida. Y hermano, por el contrario, ¿qué hace el alcohol? Destruye empresas, vidas, familias, salud, hermano. Yo les he contado, yo viví una situación bastante delicada en la casa por causa precisamente de este vicio, de esto que el enemigo sembró y colocó en nuestras vidas. Hoy en día le doy gracias a Él que me libertó, que me desató de eso. Y vuelvo y les comento, no me lo impuso una iglesia, no fue un hombre, llámese pastor, predicador, como sea, que me dijo, o usted deja eso, o no voy a ingresar a la iglesia. No, el mismo Espíritu me reveló, el mismo Espíritu me enseñó, el mismo Espíritu me llevó a la palabra y me mostró todo lo que me estaba perdiendo por causa precisamente de este vicio y mucho más. Pero cuando uno, hermano, le entrega todo a Dios, se dispone para Él y le obedece, vienen cambios maravillosos, cambios especiales, bendición, gozo, alegría en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, en la calle, en la congregación. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere. Entonces, por eso dice, Jesús le dijo, si puedes creer. Pero me gusta aquí cuando el Señor le enseña y le dice al papá de aquel muchacho, Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Entonces dice, es posible, todo es posible para el que cree, todo es posible. Si yo creo en la palabra, si yo creo en lo que el Señor me ha enseñado, vamos a ver cambios. Rompiendo maldiciones y ataduras. Ese es el tema. Rompiendo ataduras. Rompiendo toda obra del enemigo, toda la tiniebla. Toda atadura maligna tiene su origen en el pecado. ¿Cuál pecado? Lo que les decía ahora, desde cuna me enseñaron, desde cuna me empezaron a formar. Era un hábito, se volvió una costumbre después, el alcohol. Y muchas cosas más. Bueno, este se practica por ignorancia o por desobediencia.
En mi ignorancia, porque yo no sabía para qué era eso. Muchos años después, y pensé que eso era lo mejor para mi vida, una fiesta, una cantidad de trago, no importaba el día, la fecha, pero creía que me sentía de verdad identificado, diferente. Pero cuando Dios me muestra, me revela, me di cuenta que yo estaba perdido, que yo estaba mal. Entonces, hermano, tenemos que tomar la verdad, escudriñar la palabra. ¿Qué me enseña ella? ¿Qué me revela? Cuando nosotros, o usted o yo, andamos y practicamos el pecado que hay, los espíritus malignos, los espíritus demoníacos controlan nuestra humanidad, controlan nuestra conducta, controlan nuestra casa, controlan nuestro ser para destruirnos. Para finalizar, ¿cuántas personas han fallecido por alcohol, en accidentes, en exceso? ¿Sí? Han muerto en su casa. Culmino con este testimonio. Un familiar con una profesión murió en un 7-8 de diciembre a causa del alcohol, exceso. Y no importa si no es exceso, se le explotó el corazón. Entonces, ahí es cuando la Biblia me enseña que los borrachos no heredan. No me lo estoy inventando yo. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante, para que usted lea cuidadosamente lo que dice la Biblia. Es mejor obedecer al Espíritu y no a la carne. Someternos a la autoridad divina para que vengan tiempos de bendición, tiempos de transformación. Cierre sus ojos e incline su rostro, que del Padre eterno estoy delante de ti. Señor, hoy he escuchado tu palabra, tu verdad. Tú me aclaras, tú me enseñas que hay muchas cosas, Señor, que no agradan, que no bendicen, que no me dejan vivir una vida llena de paz, de gozo, de alegría. Traigo ataduras de mi casa, de mi región. Traigo ataduras, Señor, que hoy necesito romperlas, cancelarlas, anularlas, prohibirles, impedirles que me sigan manipulando, que me sigan controlando, que me sigan manejando. Señor, si usted está en adulterio, en fornicación, en vicios, en lo que sea, hoy, Señor, en tu santo nombre, con la autoridad que tú me confieres por tu bendita palabra, por la verdad de Jesucristo, corto, anulo, cancelo y queda sin poder, sin autoridad esa maldición que traigo de papá, de mamá, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de donde sea. No tiene más derecho legal sobre mi vida, no tiene más avance sobre mi familia. Se anula, se quiebra, se paraliza, porque Jesús la derrotó en la cruz del Calvario, porque Jesús la venció por medio de su sangre y nos dio libertad. La Biblia dice que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Somos libres en Jesús porque lo recibimos. Somos libres en Jesús porque lo aceptamos. Somos libres en Jesús porque obedecemos su palabra. Somos libres en Jesús porque nos sometemos a la ordenanza divina. Somos libres, lo mejor para mí, lo mejor para mi familia, lo mejor para mis generaciones venideras, lo que tú quieres lo mejor para mi sociedad, lo que tú quieres lo mejor para mi actividad comercial, empresarial. Que le gracias a Dios. Señor, perdóname si no he obedecido, si no he sujetado a la verdad, a la palabra. Todo está escrito. Señor, enséñame, revélame, ministrame. ¿Qué más ataduras traigo? ¿Qué más ataduras estoy viviendo? ¿Qué más ataduras me están causando daño? ¿Me están causando malestar? ¿Me están, Señor, alejando, distanciando de ti? Yo no quiero continuar con lo que traía anteriormente. El pecado de adulterio, de fornicación, de mentiras, de idolatría, de religiosidad, se sepulta, se entierra, porque creo en un solo Dios, un Dios vivo, un Dios omnipotente, un Dios poderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que me ama, un Dios que quiere que yo viva en la forma que Él lo pide, que yo le agrade, que yo me perfeccione. Te entrego mis pensamientos, dígale,
Te entrego mi vida plena para que tú la controles, la gobiernes. Te entrego el gobierno de mi casa, el gobierno de mi cónyuge, el gobierno de mi empresa, el gobierno de mi ministerio, el gobierno de todo lo que yo realizo, porque tú eres perfecto, porque tú eres misericordioso, porque tú eres Dios que conoce, Señor, lo que no me deja vivir en bendición. Gracias, amado Creador del cielo y la tierra. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Jesús glorioso. Gracias, Padre, porque siempre ha estado atento y deseoso de que yo lleve una vida totalmente diferente a lo que me enseñaron en el mundo, a las imitaciones, a las costumbres que traigo por tanto tiempo atrás. En Cristo Jesús de Nazaret, toda la gloria es para ti, toda la honra te pertenece y mi vida también es tuya, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nos alegra que nos hayan acompañado